buenas tardes a todos ustedes. Ya son las 6:24 de la tarde. Una disculpa por la demora, pero a veces las cuestiones de trabajo pues nos dificultan un poquito el horario del programa. Sin embargo, pues ya estoy nuevamente aquí con todos ustedes. Ya saben, redes sociales, me encuentran en Facebook, YouTube y Instagram como Aequitas de Justitia per Humanis. Bueno, pues el día de hoy, ya saben, redes sociales, saludos pues para todos los que se vayan conectando y los que vayan a ver la repetición. Ya saben, suscribirse a mi canal de YouTube, lo pueden buscar como Aequitas de Justitia per Humanis. El día de hoy tenemos como música de fondo, sin copyright, cuencos tibetanos, para relajarnos un poquito. Ya es un poco tardecito y bueno, pues entiendo que algunos de ustedes están trabajando, otros van llegando de su trabajo. El día de hoy voy a cambiar un poquito la temática. Sé que no terminé la segunda parte del programa sobre delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico o de narcóticos. Sin embargo, el día de hoy voy a llevar a ustedes el siguiente programa: hostigamiento y acoso sexual, así como violencia de género ante la UNAM, es decir, ante la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué hago esto? Bueno, el siguiente programa que voy a llevar con ustedes es por la siguiente cuestión. Hay casos sobre acoso, sobre violencia, sobre toda esta materia de hostigamiento sexual, acoso sexual, hostigamiento genérico, acoso genérico, violencia de género, violencia en cualquiera de sus modalidades, como lo es económica, psicológica, entre otras. Ahora bien, este programa está dedicado para todas las personas que son estudiantes como docentes de esta institución, porque ya que es un organismo autónomo, tiene y se rige por sus propios lineamientos, por sus propias autoridades, las cuales tienen medidas sancionadoras y autoridades que van a decidir bajo ciertos lineamientos. Bueno, por tal motivo, y como yo les comentaba, esta cuestión del hostigamiento, hostigamiento sexual, hostigamiento laboral, acoso sexual, acoso laboral, así como violencia sin género, es decir, violencia me refiero a que todas las personas en algún momento de sus vidas lo pasan, han sido víctimas o algunos han sido agresores. Este tema se ha dado desde la antigüedad, desde que el hombre surgió se ha dado el mismo hasta nuestros días. Sin embargo, bueno, pues nos encontramos ahorita en una sociedad demasiado dividida por idealistas socialistas, idealistas capitalistas, así como idealistas dogmatistas. En esta cuestión del dogmatismo, cuando hablamos de esa creencia sin ser cuestionada o hacerle creer al otro lo que nosotros querramos o lo que nosotros nos pueda convenir, puede ser tanto religioso, económico, político y social. Esto ha provocado pues que la violencia se acreciente, es decir, que la violencia ahorita esté muy pero muy fuerte. Siempre ha existido, sin embargo, ahorita por las redes sociales es más fácil dar a conocer algunas situaciones o algunos hechos. Incluso con las redes sociales se puede manipular también cierto tipo de noticias, cierto tipo de hechos, cierto tipo de circunstancias, los cuales ha provocado que esta violencia, en vez de controlarse o erradicarse, disminuirse, crezca a un nivel que anteriormente no se veía. Ahora bien, cuando hablamos de esta parte, y yo les comentaba
que hay diferentes tipos de violencia, y entre esa violencia encontramos el hostigamiento en cualquiera de sus modalidades, el acoso en cualquiera de sus modalidades, así como los delitos de abuso sexual y violación, entre otros. Ahora bien, cuando hablamos de esto, yo les comentaba, existen diferentes autoridades en el ámbito competente, así como diferentes tipos de medidas o de sanciones. Sin embargo, al hablar de una institución educativa, no solamente la UNAM, sino cualquier institución educativa, cada una va a tener sus propios lineamientos, lo que le va a permitir, entre comillas, un mejor funcionamiento dentro o interno en la misma institución, entre el alumnado y el docente, entre el docente y el alumnado, y entre los mismos docentes y entre los mismos alumnos, o entre el mismo alumnado o los mismos alumnos. Por tanto, muchas ocasiones tienen que hacer cierto tipo de reglamentos, los cuales tienen sanciones administrativas para que ellos puedan llamar la atención de estos alumnos o de los docentes que puedan faltar al reglamento mismo. Cuando existen agresiones y algunas cuestiones que van en contra de esos reglamentos, ya sea por los docentes o por los alumnos o por ambos. En este sentido, y para comenzar un poquito con esto, inicio con estas frases: mismas oportunidades, mismos derechos. Esa es la esencia del feminismo, ni machistas ni feministas. La violencia no tiene género. ¿Por qué lo digo? En nuestra actualidad se están viendo muchos movimientos, tanto feministas radicales, feministas igualitarios, como incluso otro tipo de movimientos. Desafortunadamente, hoy que les voy a llevar esta parte del hostigamiento y del acoso en la universidad, bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos demasiada apertura en redes sociales, cuando tenemos demasiada apertura en muchos temas, pero que de los cuales no se conocen la base o esos cimientos para estos movimientos, se deforman, porque muchas veces las personas lo acomodan a su conveniencia, es decir, únicamente lo que ellos creen que tienen la razón. Sin embargo, eso ha provocado que existan movimientos demasiado radicales, y en ese sentido que no se sepa diferenciar si realmente está existiendo una agresión hacia esas personas o esas personas están transgrediendo los derechos de otras personas. Ahora bien, en esta institución que es autónoma, es decir, tiene sus propios reglamentos, tiene su propio capital monetario, tiene sus propias instituciones y que son propiedad del mismo organismo. En este sentido, como yo les comentaba, existe esa necesidad de crear esas leyes o esos reglamentos, esas normas para llevar un mejor control entre docentes y alumnos, los cuales han surgido desde el momento en que nace esta universidad. Desde el primer momento en que se crea la misma, entonces desde ese momento se empiezan a crear lineamientos, los cuales se han ido modificando y se han ido adecuando dependiendo de las necesidades de la época, de la ideología y obviamente de la libre expresión, así como de las modificaciones de nuestra Carta Magna, principalmente para que ellos puedan tener sus estatutos. Se guían por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de la Carta Magna como tal. ¿Por qué? Bueno,
para que ellos puedan tener una base como tal, debe de haber un lineamiento en este sentido como tal. ¿Por qué lo digo? Bueno, no puede haber una base sin un fundamento, es decir, todo tiene que ir acorde a la misma constitución política. Ahora bien, como yo les comentaba, cuando hablamos o cuando nos enteramos que se está llevando a cabo una cuestión de esta índole o de algún tipo de violencia o de algún comportamiento que no está visto no solamente bien por la sociedad, sino por los mismos lineamientos que establecen las instituciones, entonces hay que tomar ciertas cuestiones. En este sentido, como yo les comentaba, cuando hablamos de esta violencia o de estas figuras dentro de una institución educativa, lo primero que se debe de hacer es llevarse a cabo un procedimiento administrativo y conjuntamente un procedimiento en la materia correspondiente, en este caso ante el Ministerio Público. Sin embargo, aquí en la Universidad Autónoma de México es un poquito diferente. ¿Por qué? Ellos, al tener sus propias leyes y sus propias autoridades, se encargan de dar sanciones. En este sentido, las leyes que aplican dentro de la institución, o es decir, dentro de las facultades que conforman este organismo o esta magna institución, encontramos el protocolo para la atención de casos de violencia de género UNAM. Asimismo, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, Reglamento del Honorable Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, el Protocolo de Actuación para la Atención de Quejas y o denuncias sobre actos de acoso, hostigamiento o abuso sexual, desigualdad y violencia de género UNAM, Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Ahora bien, también encontramos dentro de sus leyes la Guía de los Derechos y Deberes de las alumnas y de los alumnos de la UNAM, como los lineamientos generales para la igualdad de género dentro de la UNAM. Estas leyes fueron creadas y han sido modificadas por las necesidades de seguridad que deben de tenerse dentro de la institución, así como de sus alrededores. Es decir, únicamente dentro de la institución y fuera de ello a las colindancias más cercanas a la misma universidad. Cuando pasa de cierta distancia, o es decir, de cierto radio, entonces estos lineamientos ya no tienen un objetivo y ya no pueden ser acatados. Ahora bien, estos lineamientos tienen mucha relación con lo que vamos a platicar, y estos lineamientos se van a ventilar dentro de un tribunal especial, que es la autoridad competente, el Honorable Tribunal Universitario y Consejo de Honor. Es una autoridad, como bien su nombre lo dice. Es una autoridad independiente que únicamente va a sancionar de manera administrativa tanto al personal que conforma esta institución, entre el personal administrativo y personal docente, así como a los alumnos. Cuando alguna de estas partes comete alguna falta de las que vamos a hablar más adelante, entonces serán sometidos ante este tribunal.
siempre y cuando las acciones o los actos cometidos y las transgresiones a terceros sean dentro de la misma institución y sus alrededores. Una vez que estas acciones o estos actos de transgresión sean en otro momento o en otras circunstancias, no podrán tomar conocimiento o no serán competentes. ¿Qué me refiero a la competencia? Ustedes en muchos programas me han escuchado mencionar esa palabra, ok. Compete, es decir, que dentro de un territorio o dentro de un lugar debe de haber una autoridad que deba de conocer de ciertos asuntos. Así como hay autoridades para materia civil, familiar, laboral, penal, entre otras, aquí en la misma institución, en la misma universidad, en esta institución educativa, existe una autoridad que va a conocer sobre las faltas cometidas por alumnos y por docentes. Ahora bien, una vez que se determina que el tribunal universitario es el que va a conocer sobre estas conductas, se hacen estas leyes. En estas leyes se contemplan diferentes tipos de sanciones, así como diferentes tipos de comportamientos, que algunos pueden ser graves y otros pueden ser moderados. Entre ellos, como yo les comentaba, vamos a ver qué es el acoso. Vamos a no solamente dar la definición, sino explicar qué es el acoso general o genérico y qué es el acoso sexual, así como qué es el hostigamiento genérico y qué es el hostigamiento sexual, laboral, y en este sentido, cómo se contemplan o cómo se conjuntan en una violencia de género. ¿Por qué? Esta violencia siempre ha existido, sin embargo, las mujeres, porque muchas veces han sido víctimas de inferioridad, bueno, pues se ha tenido que crear una ley específica que es en contra de la violencia de género, es decir, más dirigida hacia las mujeres y hacia niños y niñas y personas de la tercera edad. Sin embargo, esta violencia de género también se pudiera contemplar dentro de los hombres. ¿Por qué? Estas modalidades de violencia, que es el acoso genérico, el acoso sexual, el hostigamiento genérico, el hostigamiento sexual laboral, entran dentro de la violencia que puede ser cometidos de docentes hacia alumnos, de alumnos hacia docentes, entre alumnos y que pueden ser entre hombre y mujer. Es decir, que tengan esas características fisiológicas o que estén determinados o reconocidos como en género femenino y masculino, sin importar la preferencia sexual o si es que cambiaron de características fisiológicas, es decir, si se cambian de sexo. ¿Por qué? Porque ellos nacen con un sexo, aunque ante la autoridad y ante la sociedad ya serán reconocidos en este sentido cuando cambien de sexo, aún así estarán identificados como hombre y mujer. Ahora bien, no es hablar sexistamente, tampoco es hablar de manera discriminatoria. Sin embargo, aquí en estos lineamientos nos habla de que la violencia puede ser cometida por cualquiera de las personas, ya sea hombre o ya sea mujer, ya sea del sexo femenino o del sexo masculino, ya sea de docentes o alumnos, entre docentes y docentes o entre alumnos y alumnos y viceversa. En este sentido, es importante que ustedes conozcan y sepan identificar. ¿Por qué? Si ustedes son estudiantes o son personal de esta institución, tienen derecho a conocer cada uno ahora sí, pueden conocer y tienen la obligación como el derecho de conocer sus obligaciones y aquellos preceptos de los cuales van a ser protegidos y de los cuales puedan ser sancionados, así como aquellos lineamientos que los mismos alumnos deben de llevar a cabo de una manera
adecuada para que no solamente en su comportamiento, sino para que la manera de convivencia entre los mismos compañeros como los docentes sea de una manera amena y que no transgreda los derechos de otros. Ahora bien, para poder hablar más de lleno de este tema, como yo les comentaba, se han creado diferentes tipos de leyes o en este caso de normativas, las cuales han sido modificadas dependiendo de la era en la que nos encontremos, dependiendo de las necesidades, porque la violencia va cambiando y también por los medios electrónicos o en este caso los medios virtuales, que en este sentido pueden ser redes sociales, que también se puede llevar a cabo. Ahora, no es lo mismo, dice Wolf Demon, hola Lee, que tenga una bonita tarde y espero descanse después de su live. Un abrazo y su tacita de café, ok, bye. Muchísimas gracias Wolf Demon, eres uno de los que casi siempre ve el programa en vivo o a veces hasta las repeticiones. Entonces, bueno, como yo les comentaba, en este sentido hay que ir modificando toda esta cuestión de leyes. ¿Por qué? Existe el acoso genérico, pero también existe el acoso genérico dentro de redes sociales, como el acoso sexual dentro de redes sociales. De igual manera, el hostigamiento genérico existe dentro de redes sociales, que es conocido como bullying, y también el hostigamiento sexual, o conocido como bullying sexual, también existe en redes sociales. Entonces, esa es la necesidad básica de que las leyes vayan cambiando, se vayan reformando y se vayan adicionando ciertas fracciones y ciertas sanciones también, porque no se puede castigar de la misma manera. Todo tiene variantes. En este sentido, cuando hablamos de esta institución, primero hay que saber qué es el hostigamiento, qué es el acoso. Luego, diferenciar el acoso y el hostigamiento, que van de la mano, pero no son lo mismo. Incluso muchas veces encontramos definiciones muy semejantes. A veces hay terapeutas que no saben diferenciar entre el hostigamiento y el acoso, entre un hostigamiento genérico y un hostigamiento sexual, como entre el acoso. Uno es a forma de mofa y de discriminación, y el otro es un comportamiento repetitivo para hacer sentir incómoda a la otra persona y pueda acceder a los antojos del agresor o posible agresor. Ahora bien, esta cuestión de la violencia que se da y de sus modalidades, porque el acoso y el hostigamiento son una manera de violencia. La violencia es esa figura de transgresión, de transgredir los derechos de otra persona con una finalidad de menoscabar sus derechos, y que en ese sentido sea una persona vulnerable y de esa manera el agresor aprovecharse para conseguir algo a su favor. Ahora bien, en este sentido, como la violencia es tan grande y existen diferentes tipos de violencia, entremos a lo siguiente. El hostigamiento u hostigamiento genérico, que es la raíz de todo, es un comportamiento o comportamientos repetitivos ofensivos. Es una conducta destinada a perturbar o a alterar la psique y las emociones de la otra persona. Es molestar a alguien y o burlarse de ese alguien de manera insistente, es decir, un comportamiento repetitivo en diferentes tiempos, pero que siempre tenga el objeto principal de molestarlo, de burlarse y de perturbar
su psique, así como sus emociones, y provocarle una afectación no solamente emocional, sino también económica, hasta incluso sentimental y de autoestima. Eso es el hostigamiento genérico como tal. Mientras que el hostigamiento sexual, aunque también es un comportamiento repetitivo, tiene otras características. El genérico o el primero únicamente es ofender a la persona de la que te estás burlando, haciéndola sentir menos, que esa persona cada vez se vaya apagando. Luego, esos comportamientos o esos comentarios deben de ser de manera ofensiva. Y eso va a una, que se perturbe, o en este caso una alteración, de tal manera que incluso pueden provocar un suicidio. ¿Sí? Eso es el hostigamiento genérico. Ahora bien, acorde a los lineamientos que nos maneja en este sentido, uno de los reglamentos, y que son los lineamientos generales para la igualdad de género de la UNAM, nos establece en su artículo segundo como hostigamiento sexual es la modalidad de la violencia de género que consiste en el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o académico. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Es decir, cuando hablamos de un hostigamiento sexual, son comentarios ofensivos hacia tu sexualidad, hacia alguna parte de tu cuerpo o algún órgano o tus genitales, burlándose de alguna manera por tu aspecto o incluso por tu debilidad al hablar de este tema. ¿Qué pasa con esta situación? Cuando hablamos de un hostigamiento sexual, siempre va a haber comentarios sexistas hacia la persona. También puede haber comentarios donde se le pida algún favor sexual. Aquí el principal objetivo es obtener algo relacionado a la sexualidad, por eso es hostigamiento sexual, es esa modalidad o ese comportamiento repetitivo donde la persona forza al otro a que lleve a cabo ciertos comportamientos los cuales son sexistas, o en este caso que lleven a lastimar sexualmente a una persona, en su sexualidad, a una persona. No como tal va a llevar a cabo a una relación sexual o incluso a un abuso o a una violencia, pero sí va a tener esos tintes para que la otra persona se sienta vulnerable. Eso es el hostigamiento sexual. Ahora bien, cuando hablamos de acoso no es lo mismo, porque el hostigamiento tiene tintes ofensivos, incluso cuando es sexual tiene esos tintes ofensivos. Cuando es un acoso es un comportamiento también repetitivo, pero contrario. Ahora bien, la definición de acoso o el acoso genérico lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Es aquella persona que lleva a cabo un comportamiento y que persigue o molesta a otra persona, incurriendo en algún comportamiento repetitivo. Es aquella conducta que implica generar una incomodidad o disconformidad en otra persona. Es decir, el acoso
genérico es un comportamiento donde tú le estás insistiendo a otra persona en ciertos comentarios que la hacen sentir vulnerable también, pero no son en cuestión de burla, sino más bien en una cuestión de índole repetitivo que la hace sentir acorralada a la otra persona, o que incluso llega a despertarle alguna molestia en este sentido. El acoso también no siempre va a ser de índole sexual, también va a ser de otro tipo de índole. En este sentido, cuando hablamos de un acoso sexual, y tal y como nos los estipula este mismo este mismo lineamiento general, o estos mismos lineamientos generales de la UNAM, nos estipula en su artículo segundo, en su fracción primera: el acoso sexual es un comportamiento o acercamiento de índole sexual no deseado por la otra persona que lo recibe y que provoca efectos perjudiciales para ella. Es decir, cuando existe un acoso sexual, es un comportamiento repetitivo donde a la persona a la que se le pretende forzar a un favor de esta índole, se le mandan fotos donde se muestra una parte de tu cuerpo o ciertas partes de tu cuerpo que no estás acostumbrado a compartir con otras personas, es decir, de genitales, y que la otra persona no desea recibir esas fotos. También de comentarios en donde tú le hablas de sexualidad o incluso le propones llegar a tener una relación sexual o ciertos tocamientos como es una masturbación. Eso es a lo que se refiere el acoso sexual. También el acoso sexual tiene tintes, o más bien va acompañado de cuando una persona persigue constantemente o está constantemente persiguiendo a la otra persona. Tan es así que la espera fuera de clases, que le espera o investiga sus horarios de clases y la espera, que llega con ciertas frases a manera de querer conquistar a esta persona, pero que la hace sentir incómoda, porque desde el primer momento les hablan de índoles sexuales o les pide algún favor sexual. Desde un principio se les entabla esta conversación de sexualidad o de sexo, es decir, aquellas propuestas sexuales que no sean deseadas por ambos. También dentro del acoso sexual, cuando es este comportamiento repetitivo, entran las cartas, es decir, cuando la persona o el agresor le escribe cartas a otra persona y se las da sin que la otra persona acceda a una conversación. Luego, también cuando la otra persona le da obsequios, es decir, el agresor le da obsequios a la víctima para tratar de ser encantador, de tal manera en que la empieza a hacer sentir incómoda y ella acceda a tener una relación sexual o tocamientos de esa índole con tal de que la dejen en paz. Eso es un acoso sexual, y un acoso genérico no necesariamente debe de llevar estos tintes, pero también es esa persecución o incluso que se encuentren en lugares cercanos o en los mismos lugares, en los mismos horarios, y que le dé ciertos detalles o cierto comportamiento de cierta vigilancia, que siempre esté en los mismos lugares. Eso es el acoso, y el hostigamiento no. El hostigamiento es un comportamiento ofensivo y lascivo que te hace sentir menos como persona, ¿sí? Cuando el acoso te hace sentir como un objeto, es decir, son cuestiones diferentes.
el hostigamiento normalmente va acompañado de que llega un momento en que la víctima tiene los deseos incluso del suicidio, mientras que en el acoso no se llega a ese grado. Sin embargo, se sienten violentadas y se está generando una violencia, porque es tan alta la idealización del agresor hacia esa persona y que el único objetivo es llegar a una relación sexual o a un tocamiento de genitales o incluso a una excitación con fotos o con ciertas conversaciones que la víctima no está de acuerdo o que no ha dado un intercambio y una autorización. Ahora bien, cuando hablamos de esta parte, muchas veces hay terapeutas que no saben identificar la diferencia de los mismos. Incluso hay autores que dicen o que estipulan que el hostigamiento y que el acoso son lo mismo. No es verdad. El hostigamiento son comportamientos ofensivos y son actos ofensivos que se llevan a cabo para crear una discriminación hacia la víctima y que obviamente va a provocar el suicidio y una depresión. En el acoso lo que van a provocar es un trastorno en la víctima donde se va a sentir perseguida y se va a sentir insegura en ciertos lugares, y que esto obviamente le va a conllevar a una molestia donde psicológicamente dañen su sexualidad o que incluso tengan que acceder a esta parte. Ahora bien, acorde a estos lineamientos, como yo les comentaba, la violencia tiene varias modalidades. Entre ellos ya encontramos al acoso sexual, al hostigamiento sexual, pero también encontramos al acoso laboral. Este acoso laboral también puede combinarse con un acoso laboral sexual o con un hostigamiento laboral sexual. Ahora bien, esto también es un tipo de violencia que yo les comentaba y que tiene como característica principal el ejercicio del poder sobre una relación subordinada, mientras que en el hostigamiento y el acoso no siempre va a existir una subordinación o una relación subordinada de trabajo, sino más bien puede haber una relación entre amistad, compañerismo o incluso de tratar de tener un acercamiento con las víctimas cuando es acoso y cuando es hostigamiento. Este puede ser llevado a cabo tanto por alumnos como por el personal docente e incluso el personal administrativo. Ahora bien, es importante identificar qué es un agresor o una agresora, es decir, el agresor se utiliza en término masculino, agresora se utiliza en término femenino. Ahora, es aquella persona que infringe cualquier tipo de violencia de género contra algún integrante de la comunidad universitaria. Es decir, es aquella persona que lleva a cabo una transgresión de derechos hacia otro, que puede ser entre mujeres, puede ser entre hombres, puede ser de mujer a hombre o de hombre a mujer o entre mujeres también. Y sí, también es una violencia de género. No nada más es una violencia que va de hombres hacia mujeres, porque se tiene la creencia de que la violencia de género es únicamente dirigida hacia las mujeres, donde ellas son las víctimas. También ellas se convierten en victimarias y de esa índole pueden ejercer una violencia hacia un hombre. Ahora, como yo les comentaba, es importante también ustedes que sepan diferenciar qué es un acto de discriminación, qué es una igualdad de género y qué es la violencia de género.
para que de esa manera puedan identificar y puedan conocer bien sus derechos. Cuando hablamos de discriminación, es toda distinción o restricción basada en el origen étnico o racial, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación y o preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y de la igualdad real de oportunidades de las personas. Es decir, cuando hay discriminación es porque se van a fijar en su lengua, incluso en el color de su cabello, en sus rasgos fisonómicos, en sus preferencias sexuales, si es hombre, si es mujer, si es homosexual, si es lesbiana, entre otros. Ahora, cuando hablamos de discriminación de género, es toda distinción o exclusión o restricción basada en el sexo, en el embarazo u orientación o preferencia sexual, asociada con el origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social o económica. Sin embargo, aquí se basa más que nada a esa exclusión basada en el sexo, en el embarazo y en la orientación de preferencia sexual. Cuando hablamos también de igualdad de género, es la situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades y oportunidades en la vida de acceder y controlar a los recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades. Es decir, dentro de la institución, cuando hablamos de igualdad de género, hablamos que tanto alumnos como alumnas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse de manera educativa y profesional en su momento. Ahora bien, aquí en este sentido, también hay que definir qué es la violencia de género. La violencia de género se considera como cualquier acción u omisión en contra de un integrante de la comunidad, en este caso de la comunidad universitaria, derivada de una condición de género, orientación o preferencia sexual y que resulte en daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, y se cometa dentro de las instalaciones universitarias. En este sentido, vamos a dejar ahorita un poquito de lado esta cuestión de la institución. Cuando hablamos de violencia de género, nos habla efectivamente que son esas acciones u omisiones que transgreden los derechos de una persona, ya sea por su condición de género, ya sea hombre o mujer, niño o niña, o persona incluso de la tercera edad, que sea por sus preferencias sexuales y que esto provoque un daño o un sufrimiento psicológico, es decir, que ya no tengan esa seguridad y esa autoestima como la tenían. Físico, que llegue un momento en que físicamente las lastimen o le provoquen algún golpe o alguna lesión. Patrimonial, que obviamente en su patrimonio y en su economía se vean dañados porque se tengan que deshacer de cosas o incluso tengan que dejar algún trabajo o incluso sus estudios, y que también pudiera provocar la muerte, no el homicidio, no el suicidio, sino el homicidio como tal por alguno de estos comportamientos. Cuando hablamos que es dentro de la misma institución, contempla estas acciones y este comportamiento siempre y cuando estén dentro de las instalaciones y a sus alrededores. Si está más lejos de sus alrededores, entonces ya no podrá ser contemplada como una violencia de género dentro de la institución. Ahora bien,
Cuando sabemos y conocemos esta parte y entendemos que el hostigamiento es en un grado ofensivo y que te puede llevar a cabo hacia el suicidio, es decir, que tú termines con tu propia vida, y mientras que el acoso lleva a otro tipo de comportamientos en donde se transgrede la seguridad y los derechos de un tercero a fin de que acceda a tus complacencias sexuales y o tocamientos de genitales o de alguna parte de tu cuerpo. Ahora, cuando pasa esto, existen autoridades competentes y existen también pues ciertos lugares o ciertas instituciones para que les brinden cierta atención a víctimas y a victimarios. Ahora bien, la autoridad, como yo les comentaba, principalmente es el Tribunal Universitario del Consejo de Honor y de Justicia. Es la autoridad máxima dentro de la institución que se va a encargar de conocer sobre estos temas y de muchos otros temas más y dentro de sus reglamentos. Asimismo, tienen un área legal o jurídica donde se les va a brindar la información y la ayuda a las víctimas. Un área psicológica que se va a encargar de brindarles la terapia y la ayuda terapéutica o el acompañamiento de sanación psicoemocional y sentimental para su seguridad y nuevamente tener un mejor funcionamiento dentro de la sociedad y seguir desarrollando sus actividades. También debe de haber una área específica que les brinde atención a los victimarios, donde también se les dé una atención psicológica para que entiendan que su comportamiento deviene de algún trastorno desarrollado, pueda ser desde su infancia o porque a lo mejor viven algún tipo de violencia o por algún problema a manera neuronal o a forma neuronal que puedan presentar y que ellos no alcancen a entender o no se percaten qué es lo que detona ese comportamiento. Ahora bien, cuando hablábamos de esta cuestión, en estos lineamientos existen varias definiciones, principalmente cuando hablamos de esta parte, aquí se nos define qué es el hostigamiento sexual, qué es el acoso sexual, qué es la violencia de género. Ahora, en su artículo 3 nos estipula que las autoridades universitarias y entidades y dependencias deberán concretar la igualdad de género al interior de la institución a través de ciertas acciones, las cuales deben ser un diseño y una promoción de políticas propias entre todas las facultades y la equidad de género. Se implementan estas acciones o cómo se deberán de implementar estas acciones en el ámbito académico, con docentes y con el alumnado. También nos habla de todos aquellos programas y políticas que se deben de llevar a cabo para el mejor funcionamiento y la convivencia adecuada, así de cuáles son los planes para combatir la violencia del género en el ámbito laboral y académico, dentro de esta institución. Estos lineamientos casi siempre se basan para ya sea defender al agresor o incluso para poder en este sentido configurar algún tipo de sanción hacia el agresor y defender a la víctima. Ahora bien, cuando yo les hablaba de esta parte, también encontramos lo que se conoce como el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. No es lo mismo. Uno son los lineamientos como tal, que son los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. Es decir, vienen ciertas definiciones genéricas y qué programas se van a llevar. Sin embargo, aquí no estipula como tal
cómo debe de llevarse paso a paso para conocer de estos comportamientos lascivos. No son delitos como tales dentro de la institución, pero sí son comportamientos de un índole que transgrede los derechos de los demás, es decir, de otros alumnos como de los docentes mismos. Sin embargo, cuando hablamos del protocolo para la atención de los casos de violencia, es decir, si tú que eres estudiante o tú que eres docente dentro de esta institución y te estás viendo afectado por un comportamiento o alguien está ejerciendo un comportamiento de esta índole y que te ves menoscabado en tus derechos y en tu seguridad, puedes acudir a ciertas autoridades competentes y a ciertas áreas para que se te brinde la atención y te expliquen qué es lo que puedes llevar a cabo, qué puedes realizar o proceder para tu tranquilidad. En este sentido, lo primero que hay que aclarar es lo siguiente: al ser un organismo autónomo, no puede intervenir el Ministerio Público como tal, a menos que la parte afectada lo permita en este sentido. Es decir, cuando hablamos de un hostigamiento genérico o más bien de un hostigamiento genérico, de un acoso genérico y de un hostigamiento sexual como acoso sexual y violencia o posible violencia de género dentro de esta institución, primero tiene que darse a conocer al tribunal, el cual los va a atender, les va a dar la explicación necesaria y posteriormente ya les dirá si ellos pueden darle un comportamiento como tal para que de esa, más bien, si ellos les van a explicar que aparte de esas sanciones, cómo es que ustedes pueden llevar a cabo una denuncia o un procedimiento acompañado o separado dentro y fuera de la institución cuando su agresor les esté transgrediendo sus derechos o ya los haya menoscabado y les haya creado una afectación. Ahora bien, como yo les comentaba, en este sentido, cuando hablamos de esta parte, aquí es donde entra principalmente este protocolo. Y como yo les decía, si tú eres un alumno o un personal de docencia o administrativo que está viviendo esto, puedes acudir a la oficina de la Abogacía General de la UNAM o puedes preguntar directamente cuál es el jurídico de la UNAM. Ellos te van a dar la atención necesaria. Esta versión o esta reforma se llevó a cabo en marzo del 2019. Es su segunda versión que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México, o en este caso la UNAM, como muchos la conocen. ¿Qué pasa? En este protocolo de violencia nos estipula varias cuestiones. Una, esos principios que rigen la atención en los casos de violencia, así como las instancias competentes para los casos de violencia de género como de acoso, el procedimiento especial de atención en casos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades y esa evaluación de los mecanismos de atención de la misma. Como yo les comentaba, cuando hablamos de hostigamiento y que ya entendimos esa parte que es un comportamiento ofensivo y que te hace sentir menos como persona, que te daña tu autoestima, provocando que tú mismo termines con tu vida y que el acoso
no es una burla, no es una insistencia para que otra persona acceda a favores sexuales a tu antojo. Ahora bien, de acuerdo a este protocolo de violencia, nos estipula lo siguiente. Cuando se habla de género, se refiere a los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se le han asignado a los hombres y a las mujeres. Este se utiliza para referirse a las características que social y culturalmente se consideran identificadas como masculinas y femeninas. Dichas características pueden abarcar desde las funciones que se les han asignado a uno u a otro sexo. Las actitudes que se refieren se les imputan a la racionalidad, fortaleza, asertividad, en contra de la solidaridad y de la paciencia. Ahora bien, también dentro del género se contempla la manera de vestir, la manera de caminar, la manera de hablar, la manera de pensar, de sentirse y de relacionarse. Por tal motivo es que existe la violencia de género, porque no solamente va identificada o no solamente más bien va dirigida hacia las mujeres, sino a esas personas que por sus condiciones sociales, como lo hablábamos, por sus condiciones de nacimiento, por sus preferencias sexuales, por su vestimenta, por su lengua, puedan diferenciarse y que de esa manera se les pueda prejuzgar y que obviamente pueda existir una transgresión a sus derechos. Ahora bien, cuando hablábamos de esta parte, la violencia de género se reconoce en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, pero no solamente es hablar de esa parte, porque la violencia no tiene género, como yo les comentaba. La violencia abarca desde infantes, desde niños, desde niñas, desde personas de la tercera edad, como hombres y mujeres, no solamente que sea dirigido a esa discriminación hacia la mujer, sino también al mismo hombre. ¿Por qué? Ahora con redes sociales, desafortunadamente se desinforma tanto a la sociedad que adoptan ciertos comportamientos que laceran o transgreden los derechos de otros sin conocer realmente cómo fueron los hechos o cómo se dieron las circunstancias para que se llevara a cabo un comportamiento. Ahora bien, dentro de este protocolo nos estipula ciertos principios. Estos principios rigen la atención que deben de llevarse a cabo en los casos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades. Entre ellos encontramos la debida diligencia, la confidencialidad, la información adecuada, la accesibilidad. ¿Qué quiere decir con estos 4 requisitos indispensables? La debida diligencia aplica de la siguiente manera, es una investigación exhaustiva que debe de llevarse a cabo para sancionar de manera adecuada, ¿sí? La confidencialidad, es decir, que van a guardar tus datos personales en un sistema que no debe de revelarse hasta que exista un proceso como tal en contra del posible agresor o agresora, que debe de llevar a cabo cierto tipo de procedimientos para que esas agresiones sean reconocidas y sancionadas en su momento. En la información adecuada era lo que yo les comentaba, que les deben de explicar bien qué diferencia existe entre una queja y qué diferencia existe entre una denuncia, qué resultados se van a obtener de cada una de ellas y que de esa manera ustedes como víctimas puedan tomar la mejor decisión y saber si solamente van a
aplicar una queja o si bien van a llevar a cabo una denuncia y de qué manera ustedes se van a ver beneficiados con la misma. Ahora bien, cuando nos estipula estos requisitos, primero para que se lleve a cabo una sanción, se deben de tener estos 4 requisitos indispensables. Si no, no se podrá llevar a cabo esa sanción. También nos habla de los actos de violencia de género. Es decir, los actos de violencia de género se encuentran descritos en la legislación internacional. Ahora bien, para determinar que un acto representa violencia de género, se deben valorar los siguientes elementos. 1, el comportamiento, que es esa acción u omisión derivado de ciertos estereotipos de género, daño, ya sea individual o colectivo, de acuerdo a la persona que lo resistió, es decir, a la víctima. Asimetría del poder, ya sea formal o informal, es decir, que pueda ser por una relación subordinada o que no exista una relación subordinada, y las consecuencias que va a traer este comportamiento, que pueden ser individuales, que pueden ser colectivas dirigidas a un grupo, que pueden ser mediatas e inmediatas. Y cuando se cumplen estos requisitos, entonces se puede hablar de que existe una violencia de género. Ahora bien, entre algunas manifestaciones que puede existir dentro de la violencia encontramos lo siguiente: la celotipia, que puede ser de hecho es un trastorno o una enfermedad que va desarrollando alguna o ambas partes. Los insultos, las devaluaciones, los chistes sexuales u obscenos, los comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona, en este caso de la víctima. Tomar es la toma o la difusión de fotografías y videos de carácter sexual sin el consentimiento de la otra persona. Era lo que yo les decía, el hostigamiento sexual va por eso, que todo tiene que ser con un ámbito sexual o comportamiento dirigido a esa parte, en donde, bueno, se adquieran cierto tipo de fotografías o cierto tipo de videos que se van a dar a conocer al público y que de esa manera van a dañar, ahora sí, no solamente psicológica y emocionalmente a la persona, sino incluso socialmente, y que su persona se va a ver perjudicada en un ámbito incluso hasta laboral por ese tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué viene? Lo siguiente es así: entre las instituciones de competencias en la atención de casos de violencia de género, acorde a lo estipulado en el punto 3.1, es la Oficina de Abogacía General. Esta oficina o esta Oficialía de Abogacía General es esa instancia responsable y que se encarga de coordinar y asesorar la atención de las víctimas. Para ellos, acuden estas personas a concentrar un registro a manera de queja o una denuncia. Esta oficina se va a encargar de coordinar, de dar seguimiento y, en su caso, instruir a las instancias competentes para atender los casos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades, principalmente del acoso y del hostigamiento, ya sea sexual o sea genérico. Luego, van a asesorar y mantener la comunicación con las autoridades y sus funcionarios. Van a vigilar y van a coordinar con las autoridades y las dependencias el cumplimiento de las sanciones impuestas por estas autoridades, y van a coadyuvar, es decir, van a ayudar en el establecimiento y capacitación
de la figura de la persona orientadora en contra de la violencia de género. Ahora bien, también vamos a encontrar otras dependencias, que es la Dirección General de Asuntos Jurídicos, como yo les comentaba. Esta va a ayudar a va a ser una unidad de apoyo, y las oficinas jurídicas de cada academia, así como la unidad de atención de denuncias dentro de la UNAM. Es decir, una unidad que se conoce como UNAD. Ahora bien, hay que entender lo siguiente. Estas autoridades se van a formar de cierta manera. Entre ellos van a contar con una defensoría de los derechos universitarios. Esta defensoría es de uso gratuito, y las personas que acudan a esta defensoría no van a pagar un peso por las asesorías y el apoyo que se les dé. Es meramente gratuita, y la cual principalmente está dirigida a las víctimas, pero también puede estar dirigida a el posible agresor y o victimario. ¿Por qué? En este sentido, también los victimarios o posibles agresores tienen derecho a una defensa. Ahora bien, cuando hablábamos de esta parte, yo les comentaba lo siguiente. Hay que aprender a diferenciar. ¿Por qué? Unas pueden ser quejas y otras denuncias, dependiendo de cuál sea la índole. Una queja es una primera amonestación, o cuando probablemente algún docente está sobrepasando su autoridad. Pero una denuncia es cuando ya un comportamiento ha sido repetitivo y ya te está causando una transgresión y una inseguridad hacia tu persona como tal, el cual puede ser llevado a cabo por algún alumno o por algún docente. Ahora bien, cuando hablamos de esta parte, y si tú estás pasando esto y puedes dirigirte a lo siguiente ahora, para que se pueda en este sentido configurar una violencia por un acoso genérico, por un acoso sexual, por un hostigamiento genérico e incluso un hostigamiento sexual, no solamente es basarse en tu dicho, sino también en cierto tipo de pruebas y comportamientos repetitivos. Ahora bien, ¿por qué les comento esto? Muchas ocasiones en la misma institución existen grupos radicales y que muchas veces les es lastimado su ego, o se sienten, entre comillas, violentados estos grupos, que en vez de iniciar un proceso debido, lo que hacen es emplear las redes sociales para desprestigiar a otra o a las otras personas que pudieran considerarse como agresores. Sin embargo, hay mecanismos para que de esa manera el posible agresor pueda en ese sentido defenderse. Ahora, vamos a lo siguiente. Cuando yo les hablaba de esta parte o de esta cuestión, es lo siguiente, ¿sí? Vamos aquí a esto. Cuando se vive un comportamiento de esta índole, entonces hay que acudir a ciertas instancias y de esa manera a la autoridad competente, que es el tribunal. ¿Qué pasa? Bueno, entre todas las leyes que yo les estaba comentando y que encontramos,
También encontramos a la ley orgánica, así como los derechos universitarios y el reglamento de la UNAM, así como el Estatuto General del Consejo de Honor y de Justicia. Ahora bien, cuando hablábamos aquí del reglamento de la UNAM, este reglamento se conoce como el reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor. Luego, encontramos también el Estatuto General como tal y la Ley Orgánica de la UNAM. Ahora, una vez que se lleva a cabo este comportamiento, debemos de entender lo siguiente. Cuando hay un grado de repetimiento, para que tú te sientas una persona o se pueda configurar una persona como víctima de alguna de estas partes de violencia, uno, en ningún momento tú debes de tener algún contacto y o amistad con esta persona. Es decir, desde un primer momento debiste de haberte sentido incómodo o incómoda y no debiste de haber proporcionado tus redes sociales ni tu número. Si tú desde el primer momento en que tienes el acercamiento con el posible agresor, proporcionas tus redes sociales y proporcionas tu número de celular, entonces tú estás permitiendo que tengan un acercamiento. Ahora bien, si tú estás siendo víctima en este sentido de una violencia de este tipo o te sientes inseguro o insegura, desde el primer momento en el que tú pasas esta situación, debes de hacer del conocimiento a la autoridad competente. No debes dejar pasar 2 o 3 años. ¿Por qué viene esto a colación y por qué decidí llevar este programa con ustedes? Bueno, por lo siguiente. Saben perfectamente que soy abogada. Obviamente hay cuestiones que no puedo compartir por el juramento hipocrático y por esa confidencialidad. Sin embargo, hay un asunto que ahorita se está presentando dentro de esta magna institución. Resulta que un grupo de chicas dicen haberse sentido incómodas con el comportamiento de un chico al cual yo estoy representando, las cuales tuvieron de 4 a 5 acercamientos con él, cada una de ellas en distintos periodos. Él desafortunadamente se dejó llevar por estos coaching de seducción y estos libros de seducción que plantean ciertos objetivos, entre los cuales, bueno, él siguió los lineamientos acercándose a estas chicas, siendo galante y atento, y de esa manera entabla conversación con varias chicas, de las cuales con algunas de ellas logró tener varias salidas o incluso llegar a tener una relación de noviazgo donde jamás existió una relación sexual. Sin embargo, por el comportamiento tan insistente, estas chicas dejan de tener contacto, pero después de 4 o 5 salidas, cada una de ellas en diferentes momentos con este chico. Sin embargo, después de casi 3 años, estas chicas hacen comentarios dentro de redes sociales y una de estas chicas toma un comportamiento en el cual al enterarse de que llevaba a cabo el mismo comportamiento con el que se había acercado hacia ella con otras chicas, siente su ego lastimado. Entonces, en redes sociales se dedica a desprestigiar a esta persona y de esa manera, bueno, pues se logra un impacto dentro del mismo tribunal. Ahora bien, si bien es cierto que dentro del tribunal no hay un lineamiento como tal para decir en qué momento prescriben ciertas
ciertos actos y ciertas acciones de ciertos comportamientos, lo es que en la ley como tal sí tiene obviamente plazos para su prescripción o su caducidad. Sin embargo, aquí ellos como tal no lo hacen. Ahora bien, es increíble muchas veces que dentro de esta institución que 2 o 3 años después digan que se sienten violentadas por un compañero con el que tuvieron un acercamiento e incluso salidas, y que después de eso digan que se sintieron violentadas, acosadas, hostigadas, cuando tuvieron varias salidas. Para que se configure un acoso y se configure un hostigamiento, no debe de haber un acercamiento como tal entre la víctima y el agresor o el victimario, de lo cual es difícil acreditar un posible hostigamiento o un posible acoso como medios o mecanismos dentro de una violencia de género. Ahora bien, como yo les comentaba, una vez que se crean estas leyes y que existe una autoridad, vamos a entrar a esta parte. De acuerdo con la ley orgánica, nos establece en su artículo 3 y artículo 7 lo siguiente. En el 3 nos estipula cómo se establecen las autoridades universitarias, que serán mediante una junta de gobierno, un consejo universitario. La junta de gobierno se va a contemplar por 15 personas electas, un consejo universitario que deberá de tener un miembro del alumnado a partir del 5º año como tal: el rector, el patronato, los directores de las facultades y los consejeros técnicos. Ahora bien, acorde al artículo 7, nos estipula lo siguiente: cómo se debe de integrar correctamente un consejo, mediante un rector, los directores de las facultades, sus representantes profesionales y de alumnos, y un profesor de los centros de extensión, así como un representante de los empleados de la universidad y un secretario general. De esta manera, así es como se compone un consejo universitario. ¿De qué se encarga este consejo universitario? Bueno, va a ser un tribunal imparcial que se va a encargar de resolver cuestiones de cualquier índole o faltas llevadas a cabo dentro de las instituciones por docentes o alumnos o a sus alrededores. Acorde, ahora bien, con el Estatuto General, en su título 6 nos estipula cuáles son las responsabilidades y las sanciones a tratar y que deberán de ventilarse en el tribunal universitario dentro del consejo universitario. Ahora bien, tratándose de los casos de disciplina de los alumnos, el rector y los directores podrán sancionarlos de manera inmediata con amonestación. Asimismo, podrán suspenderlos o expulsarlos provisionalmente con la finalidad de salvaguardar el orden y la disciplina. Es decir, que de acuerdo a este estatuto, que es en su artículo 93, ellos podrán tomar ciertas medidas desde un principio o en un momento procesal. Desde un principio pueden dar ya sea una amonestación o una suspensión provisional o incluso una expulsión provisional, que no es lo mismo. La suspensión, es decir, les vas a suspender todos sus derechos como alumno y se le van a dar ciertas medidas de protección a las víctimas. En la expulsión, es decir, que durante cierto periodo tú no vas a ser alumno de la institución, vas a ser dado de baja, y una vez que se resuelva, entonces vas a volver a ser dado de alta. En una suspensión no, en una suspensión vas a seguir siendo alumno o vas a seguir siendo miembro de la institución,
pero no podrás acudir a ciertos lugares o a tomar clases dentro de la institución y tendrás que tomarlas en línea. Esto como finalidad tienen dos cuestiones. Una, la expulsión tres más bien. Una, la expulsión definitiva del posible agresor o quien se resuelva como agresor o como victimario. Dos, que se le absuelva de todos los cargos y o sanciones administrativas y que se le regresen sus derechos como alumno o como docente y parte de la institución. Y tres, que si se encuentra culpable y es sancionado de manera administrativa, también entonces en ese momento van a levantar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público a fin de que entonces la autoridad penal ya conozca de esta materia y entonces ellos también puedan aplicar una sanción punible como tal, donde pueda venir incluso hasta una prisión preventiva oficiosa o una sentencia más rigurosa. Sin embargo, para que esto suceda, primero se tiene que llevar a cabo este proceso administrativo, el cual también les da la opción a las víctimas, porque no las obliga, les da la opción, aunque debería de obligarlas, les da la opción para que ellas decidan si desde ese primer momento quieren proceder legalmente ante un ministerio público o no. Ahora bien, cuando se dan a cabo este tipo de medidas sancionadoras, esta situación o este caso se debe de remitir al tribunal dentro de un plazo que no exceda de 3 días a la suspensión o expulsión provisional, es decir, desde el momento en que a ti se te notifique que eres suspendido o expulsado de manera provisional, en ese momento tendrá 3 días el área correspondiente para remitir estas acusaciones y sus pruebas ante el tribunal universitario. Ahora bien, de acuerdo al artículo 95, nos estipula las causas graves de responsabilidades, ya sea de alumnos como docentes. El primero de ellos es realización de actos concretos que tienden a debilitar los principios básicos de la universidad, que es la equidad, que es la justicia, la igualdad de género, entre otras. La hostilidad por ideología o personales. La utilización de todo o parte del patrimonio distinto al que se otorgó su destino. Acudir en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes, psicotrópicos o inhalantes o enervantes. Ingerir o usar, así como vender o proporcionar u ofrecer incluso de manera gratuita a otro en recintos universitarios o dentro de estos recintos. Portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios. No sé si recuerden que ya anteriormente yo había platicado con ustedes sobre la aportación de armas de fuego. Bueno, aquí en los estatutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM, se tiene prohibido que el alumno o el docente o cualquiera de su personal, ya sea administrativo o especialista, porten armas de fuego cualquiera de sus calibres y de sus clases dentro de estos recintos universitarios. De lo contrario, va a tener una sanción bastante fuerte. Y la más importante, que es la número 6, la comisión en su actuación universitaria de los actos contrarios a la moral y al respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria. Es decir, cuando hablamos de moral son esos usos y costumbres que se aprenden y se establecen dentro de una sociedad. Y el respeto obviamente es esa convivencia sin transgredir los derechos
de la otra persona para que de esa manera tenga un mejor funcionamiento. Ahora bien, vamos a lo siguiente. ¿Les parece? Ahora, como yo les comentaba, cuando existe esta cuestión, entonces hablamos que debe de llevarse a cabo un proceso, el cual va a ser administrativo. Se les va a dar la opción de que ustedes decidan si desde ese momento quieren proceder legalmente fuera de las instalaciones o solamente dentro de ellas. Ahora bien, ya vimos qué es el acoso, qué es el hostigamiento, cuándo es genérico y cuándo es específico o basado a algo sexual. Sin embargo, entre los estatutos de la UNAM no contempla el acoso y el hostigamiento dentro de redes sociales. ¿Por qué? Todavía está un poco ambiguo. ¿Para qué, o más bien, de qué manera acreditarse una afectación por esto? No solamente con las documentales, también se necesitan testimoniales. ¿Qué pasa? Bueno, en su primera etapa se recibe la atención legal y en ese momento tú decides si levantar una queja o una denuncia de hechos. Luego, si tú optas por una denuncia de hechos, te levantan ahí mismo en el área jurídica y te designan un defensor. Van a tomarte tu declaración y tu denuncia. Tú vas a manifestar las fechas, qué comportamientos, cómo te hace sentir. Luego, siguiente, una vez que ya está levantada tu denuncia, se te mandan a ti como víctima a hacer cierto tipo de pruebas psicológicas para saber si realmente tienes o no una afectación. También se te designa un periodo de terapias a manera de que tú te sientas segura y en ese sentido puedas acreditar que efectivamente sufriste una violación a tus derechos y a tu seguridad. Luego, una vez que se lleva a cabo esto, se le notifica a la persona o posible agresor sobre las faltas que posiblemente incurrió. Luego, una vez que se le notifica, esa persona deberá de presentarse o acudir al área jurídica y si tiene los medios económicos podrá optar por una defensa privada y si no, entonces también se le deberán de respetar sus derechos para una defensa adecuada. Ahora bien, en ese sentido, una vez que se entera, se le dará un término para que él se presente y también se le lean sus derechos y se le designe un defensor o un abogado en este sentido. Luego, posteriormente, entonces va a llegar una resolución junto con unas medidas de protección. Las medidas de protección son una especie de amonestación en las cuales se le exige al posible agresor que no puede acudir a ciertos lugares y no puede estar a cierta distancia de la víctima o las posibles víctimas o de quienes lo denunciaron. Tampoco puede acudir a clases en ciertos horarios. Si en esas medidas de protección viene acompañada una suspensión que puede ser de 1 a 6 meses o incluso hasta un año, va a depender del tipo de víctimas o más bien del número de víctimas que lo hayan denunciado. Entonces, va a llegar una medida de protección a favor de la víctima o las víctimas y una suspensión o expulsión provisional. Luego de eso, entonces se le va a notificar nuevamente un escrito
o se le va a correr traslado con las denuncias o la denuncia interpuesta de manera administrativa en contra del posible agresor, y se le va a dar un término de 8 días antes de la fecha de audiencia para que él pueda contestar y ofrecer pruebas. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿En qué momento hablamos de esta parte a ver, aquí está el reglamento, aquí, de como tal el procedimiento? Bueno, aquí viene lo siguiente, ¿sí? Y es importante que ustedes lo sepan si ustedes son alumnos o personal del mismo. El procedimiento ante el tribunal está estipulado en el reglamento de la UNAM en sus artículos 7, 8, 9, 10, 11 y hasta el artículo 15. Posteriormente ya vienen las resoluciones. Ahora bien, acorde a esto, como yo les decía, ¿qué pasa? Dice nuestro artículo, como yo les comentaba, el artículo 7, que en un periodo no mayor a 3 días. Ahora, se debe de dar conocimiento y se le conoce como una remisión, es decir, un proceso de manera administrativa, el cual conlleva a una suspensión, amonestación o expulsión provisional y posteriormente definitiva en contra del posible agresor o los posibles agresores. Acorde al artículo 9 de este reglamento, la notificación será hecha por el secretario del tribunal o el personal que esté en comisiones para efecto, de forma personal al presunto infractor y o agresor. Esta notificación será realizada en el domicilio que se haya señalado en algún momento o se tenga conocimiento. Ahora bien, las notificaciones del inicio de este procedimiento deben de contener los siguientes requisitos y deben de conocerlos ustedes por si en algún momento lo pasan o llegan a ser posibles agresores y o infractores. Su notificación de un inicio de procedimiento debe de contener, obviamente, en un escrito, la descripción de los hechos que originen el procedimiento, la fecha o las fechas y la hora de los lugares en que se efectuaron, así como la hora, la fecha y el lugar de la diligencia, es decir, de cuando se levantó esta denuncia de hechos. Asimismo, se deberá de expresar cuál es el número de expediente, el nombre, el cargo y la firma de quien lo emite, y se acompañará de una copia por escrito de esa remisión o de ese inicio. También deberá de contener señalada la fecha, la hora y el recinto en donde se va a desahogar su audiencia. Es importante también señalar lo siguiente: cuando se lleva a cabo un procedimiento administrativo de esta índole, se le conoce a la audiencia como audiencia preliminar. Este procedimiento administrativo tiene mucha semejanza con algún procedimiento en materia civil. Aquí, las víctimas presentan su denuncia y en ese momento tienen que presentar sus pruebas o el defensor tendrá que recabarlas. Cuando se hace formal la remisión, o en este sentido la posible acusación, se le deberá de notificar ese traslado como la suspensión y la medida de protección al posible agresor y o infractor, ya sea alumno o docente. Luego, asimismo, se deberá de señalar cuándo va a ser la audiencia, a qué hora y el recinto.
También deberá de ir acompañado de las pruebas para que el posible infractor y o agresor pueda defenderse. En la cédula de notificación deberá de venir señalado también cuál es el plazo o el término para que ustedes puedan contestar y ofrecer sus pruebas. Es un término de 8 días antes de su audiencia. A la audiencia, como yo les comentaba, se le conoce como audiencia preliminar, en la cual ya se estará o ya se habrá acordado qué pruebas serán desahogadas, y en esa audiencia preliminar se van a desahogar todas las pruebas de ambas o de las partes que estén involucradas. Es decir, que si tienes testigos, si tienes confesionales, si tienes peritajes o documentales, o todos los mecanismos de defensa y estrategias legales que tú lleves a cabo para defender ya sea a la víctima o en este caso al posible agresor. Ahora, ¿de qué otra manera se puede acreditar un hostigamiento o un acoso o incluso una violencia de género? Mediante los resultados de las pruebas y estudios psicológicos y terapéuticos. Ahora bien, cuando se te da un plazo para que tú contestes si eres el posible agresor o incluso la víctima, también, 1. Debes de ofrecer tus pruebas desde un inicio. Sus medios de perfeccionamiento, ¿qué es un medio de perfeccionamiento? Es para dar por cierto que esa prueba está relacionada, entonces debe de relacionarse con alguna otra prueba que le permita tener la fuerza suficiente para que tu dicho tenga mayor validez al otro. Ahora bien, si tú como posible agresor, para acreditar que no eres un posible agresor, también se pueden tener diferentes mecanismos. En general, tanto para víctima como posible agresor, las pruebas que debes de ofrecer es la confesional, que son una serie de preguntas que deben de contestarse con un sí o un no y que deberán de absolver cada uno de ellos de manera personal. Las testimoniales, si es que existen testigos de hechos, de oídas, y también en cuanto al comportamiento. No es lo mismo un testigo de hechos que un testigo de oídas, como un testigo que pueda acreditar cuál es tu comportamiento dentro de la sociedad. Los testigos de hechos son los que están presentes en ese momento. Los testigos de oídas son a los que tú le comentaste qué era lo que te había pasado. Los testigos de comportamiento son aquellas personas que puedan hablar frente a un tribunal en cuanto a tu comportamiento general con ellos y en la sociedad, como tu desenvolvimiento en un lugar o en ciertos lugares. Luego, también puedes ofrecer documentales y periciales. La prueba pericial es la más importante. Esta prueba pericial va a ser una pericial en psicología, la cual debe de ser practicada por un especialista clínico. Existen diferentes tipos de terapeutas o psicólogos. Sin embargo, la pericial que va a tener un mayor valor debe de ser un psicólogo clínico, porque este terapeuta te va a practicar cierto tipo de pruebas relacionadas a esa psique, a esa parte de las emociones y a esa parte de lo sentimental, para encontrar un equilibrio y poder llevar a cabo y rendir un dictamen en el cual encuentre cuál es tu estado psicoemocional como persona y si tienes algún trastorno. Ahora bien, el acoso y el hostigamiento, como la violencia, y que estas están envueltas, la mayoría de las veces se desarrollan por trastornos disociativos o trastornos del comportamiento de las personas, las cuales tienen un grado de afectación psicoemocional o que no conocen la empatía,
y que no miden la manera de acercarse hacia otra persona. En ese sentido, son personas que no siempre son personas funcionales dentro de una sociedad. Eso no exime el comportamiento, pero sí permite que de esa manera la sanción sea menor, o incluso con esas pruebas que te deberá de realizar el especialista, tú podrás acreditar que efectivamente eres una persona funcional dentro de la sociedad y que no eres generador de ningún tipo de violencia. Ahora, como yo les comentaba, en esta audiencia preliminar se desahogan todas las pruebas. Una vez que se desahogan, pasará a una resolución que posteriormente se les dará a conocer a las partes. Dependiendo del resultado, existen mecanismos de defensa para contrarrestar o para llevar a cabo algún recurso de revisión sobre esa resolución y o sentencia. Bueno, pues ahora sí, ya para cerrar este tema, digo, ya les expliqué ahora sí, pues de manera más general y sencilla, cómo es que se lleva a cabo esta parte, ¿sí? Entonces, como yo les decía, el hostigamiento siempre va a ir con un tinte ofensivo, en el cual va a provocar o va a inducir un posible suicidio. Y en el acoso no es así, sino va a cambio de favores sexuales y o tocamientos en ciertos partes del cuerpo o cualquier mensaje o comportamiento de índole sexual que la víctima no haya permitido, ¿sí? Así que bueno, piensen, realmente yo los invito a que analicen esta parte, a que conozcan más sus derechos. Ustedes pueden googlearlo y van a encontrar estos estatutos porque lo están, y analizarlos. Y créanme, yo no les recomiendo estos coaching de seducción. Si bien es cierto, estas personas son demasiado carismáticas, jalan mucha gente y hay coaching optimistas y etcétera. Pero realmente un coaching de seducción no es lo más adecuado. No hay nada mejor que ser tú mismo con la otra o las otras personas. Si tú sientes que tu comportamiento no es el más adecuado o no te identificas, no te hallas, puedes ir a tomar una terapia, pero con un especialista, no con un coaching, no con una persona que puede tener hasta otras dificultades. Y si se han dado cuenta, de verdad, muchos de estos coaching hacen esto porque ellos también se les dificulta algo, o incluso son personas narcisistas que utilizan la vulnerabilidad de otros, ¿sí?, para que ellos puedan tener un ego mayor. Y otras personas vulnerables que no saben cómo convivir con otras acuden a estos coaching, e incluso comprar libros de seducción. Si tú eres una persona que lees, que estudias, pues no va a haber tanto problema. Si tú tienes una personalidad ya definida y un comportamiento, pues este tipo de libros solamente te va a ayudar como cultura general. Pero si tú no eres una persona que en este sentido pueda diferenciar, yo no te recomiendo, en lo personal y ya como profesional, yo no te recomiendo que acudas a este tipo de coaching de seducción, o incluso a la adquisición de este tipo de libros, porque desafortunadamente están provocando estos comportamientos que pueden detonar desde un hostigamiento genérico a un acoso, y que, bueno, pues obviamente estas sanciones también hay que ver el tipo de víctimas, cómo es que se desarrollaron los hechos, porque
si tú denuncias 2 o 3 años después, ya va a empezar a perder credibilidad. Si tú como víctima tu intención es acreditar que hay una afectación, estás obligada a acudir a terapia y que se te realicen cierto tipo de pruebas para determinar cuál es tu daño psicológico y emocional por el cual estás viviendo. Ahora, otra. Si su intención es quemar a una persona en redes sociales y no han levantado una denuncia o un proceso dentro de esta institución o cualquier otra, claro que la persona afectada, que podría ser el posible agresor o agresora o victimario o victimaria, sí puede interponer un recurso, no solamente administrativamente ante la institución educativa, también ante la autoridad ministerial por falsedad de declaraciones e incluso otro tipo de comportamientos, y también un daño moral. Así que es importante que ustedes sepan definir y sepan en qué momento identificar cuando realmente es un hostigamiento o ese comportamiento que te está causando una afectación sin que tú lo estés provocando. Igual un acoso. Si desde el primer momento te sientes incómodo con ese comportamiento, acude a tus compañeros, acude a la autoridad competente y hazlo saber. Procede, no te quedes callado. Si tú también, como posible agresor y o victimario, sabes que tú no llevaste a cabo esos comportamientos, también tienes derecho a un mecanismo de defensa. No aceptes como tal algo que te pueda imponer el rector de la facultad o incluso el jurídico sin que se te hayan leído tus derechos estudiantiles o tus derechos como docente y sin un previo asesoramiento de un abogado. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias a los que se fueron conectando o a los que vayan a ver la repetición, y más al ratito ya lo voy a tener dentro del canal de YouTube para compartírselo. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ya son las 8:10 de la noche, casi siempre pues ocupo más tiempo del establecido. Voy a tener que tratar de seguir recortando. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, ojalá les haya gustado el programa y que lo puedan ver, si les gusta lo puedan compartir. Así que pues eso es todo por mi parte, nos vemos la siguiente semana en una transmisión más de Aequitas Justitia per Humanis. Ya saben que mi muro social sigue siendo Fiat Justitia per Humanis, pero mi muro personal ha cambiado, es otro perfil, así que bueno, ya más adelante algunos que tengo por aquí les seguiré mandando las invitaciones personalizadas. Así que bueno, pues todo esto es hashtag conoce tus derechos, hashtag por amor a la humanidad, hashtag por el progreso al género humano y hashtag besos de amor, chocolate y ron para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bye, y también con el saludo del señor Spock. Larga vida y prosperidad. Muchas gracias, cuídense mucho, yo los veo pronto. Bye.